Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, esta que es su casa, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a explicar el contenido de la sentencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la estructura de una sentencia judicial. Vamos a ver en cómo se formaliza, cómo se tamiza todas las partes de la resolución del juez a la hora de resolver un conflicto, pero lo vamos a hacer de tres jurisdicciones concretas que son las que yo relativamente más controlo, que son la civil, la penal y la laboral, que al fin y al cabo creo que son las más atractivas. La contencioso administrativa, pues nada, para los genios abogados que supuestamente van diciendo por ahí que lo ganan todo en esa jurisdicción. Y bueno, y para todos aquellos que tengan suerte en ganar ante el contencioso administrativo, que efectivamente hay muchos abogados que ganan, sobre todo en cuestiones de extranjería y responsabilidad patrimonial. Bueno, pues vamos a entrar en modo Steam y vamos a ver, en modo stream, perdón, y vamos a ver cómo se estructura una sentencia judicial. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en las sentencias es que, bueno, su contenido y su estructura viene regulada en los artículos 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también, si no me equivoco, en el artículo 218, si no estoy recordando mal. También viene regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de acuerdo, para las sentencias penales, y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para las sentencias que se dictan en los juzgados de lo social. Como bien acabamos de decir, vamos a ver cómo se estructura una sentencia civil, penal y laboral. Es decir, vamos a ver cuáles son los bloques que tiene que complementar el juez para que las sentencias puedan ser congruentes y motivadas y para que puedan estar ajustadas a derecho. Estamos hablando de formalidades, ya de contenido. Algunas respetan las formalidades y algunas no respetan los contenidos, o podemos discrepar con ellos y podemos recurrir. Pero la mayor parte de los recursos que ganamos suelen ser por cuestiones formales, es decir, por falta de motivación en todos los puntos de la estructura que vamos a ver de la sentencia judicial. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con nuestra posición. Bueno, las sentencias civiles, yo lo que voy a hacer es voy a encoger un poco mi cabezón, porque veo que está interrumpiendo la lectura. Ahí, yo creo que está bastante bien. Las sentencias civiles tienen que contener, bueno, el artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que debe contener, por supuesto, los datos de los letrados, de las partes, tiene que contener una fecha, el número de expediente, que sería el número de autos, el tipo de procedimiento, etcétera. Pero bueno, no les voy a atiborrar con información vacua a los efectos que a nosotros nos interesa en este vídeo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que las sentencias civiles tienen que tener unos antecedentes de hecho, es decir, todas aquellas cuestiones o términos que recojan que se ha cumplido con todas las fases del proceso. Es decir, en fecha tal se interpuso por el demandante demanda por el que ejercía una acción de responsabilidad civil exigiendo una indemnización como consecuencia de un accidente de tráfico tal. La parte demandada respondió a fecha, etcétera, 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 y alegó lo que a su derecho convino. Con fecha no sé qué se celebró, pues, por ejemplo, fecha 16 de diciembre, por ejemplo, se celebró la audiencia previa y se propusieron las pruebas, etcétera, etcétera. Es decir, todos los antecedentes de hecho dan a demostrar o reflejan, recogen que todos los términos se han cumplido en el proceso, es decir, que se han cumplido con todas las fases del proceso para garantizar precisamente esa igualdad y lo que se conoce como el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿De acuerdo? Recoge, por así decirlo, todos los antecedentes, es decir, qué es lo que ha pasado antes de que se celebrara el juicio. Los fundamentos de derecho, el segundo punto, eso sí es importante, porque en los fundamentos de derecho el juez recoge los motivos por los que o bien acoge tu demanda o bien la rechaza. ¿De acuerdo? Es decir, el juez, una vez valorada la prueba, su conclusión a la hora de valorar la prueba lo recoge en los fundamentos de derecho y además lo relaciona con la aplicación del derecho, es decir, con los artículos X del Código Civil, con el artículo X del Código de Comercio, con el artículo X de la Ley de Propiedad Horizontal o de la Ley de Arrendamientos Urbanos, etcétera. De conformidad con el artículo 16, es cierto que este requisito para poder echar a un inquilino es esto. No obstante, sí es verdad que el Tribunal Supremo dice en la sentencia de no sé qué, no sé cuánto, que para poder echar a un inquilino hace falta un requerimiento de
Pues entonces todo esto, es decir, los requisitos para que se acoja tu pretensión, es decir, para que el juez te dé la razón o no te la dé, vienen recogidos en los fundamentos de derecho. Y lo más importante, aunque deviene todo de los fundamentos de derecho, es el fallo. El fallo es la decisión del juez. Pues que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por esta persona, o que debo desestimar y desestimo la demanda, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que tú pides en el suplico de la demanda lo recoge el fallo. Si estima o desestima la demanda, y en caso de que la estima, ¿qué es lo que te da el juez? Pues efectivamente declaro el dominio sobre esta propiedad, condeno a esta parte a abonar los gastos generados como consecuencia de la recuperación o la reivindicación de esta propiedad, por ejemplo, y condeno en costa. Si te desestima la demanda, normalmente pone te desestima la demanda y se condena en costa o no, dependiendo de las características del proceso, ¿de acuerdo? Importantísimo. El derecho civil es supletorio a todas las ramas judiciales, por lo tanto, esta estructura se aplica supletoriamente prácticamente a todas las ramas judiciales, ¿de acuerdo? Sentencias penales. Las sentencias penales, como bien pueden estar viendo ustedes ahora mismo, tienen una estructura totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente, pero sí es verdad que tiene una alteración. Y como habrán visto, es el punto segundo, los hechos probados. Una sentencia penal efectivamente recoge los antecedentes de hechos. Ya hemos visto lo que son los antecedentes de hechos, es decir, todos aquellos elementos que se recogen en la sentencia que garantizan o que, digamos, que imprimen la garantía de que se han cumplido con todos los ítems procesales. Es decir, en tal fecha se interpuso denuncia contra esta persona, se llevó a cabo por el juzgado de instrucción el correspondiente sumario, cayó en este juicio después de propuesta prueba, etcétera, etcétera. Se ha hecho acusación por el Ministerio Fiscal y acusación particular, por la defensa se alegó lo que su derecho convino, etcétera. Es decir, digamos que recoge todas las primeras partes del íter procesal para garantizar que se han cumplido con todos los términos procesales. Y ahora viene el segundo punto, que es lo que se altera sustancialmente con respecto al derecho civil, que son los hechos probados. Y esto en el derecho penal, así como en el derecho laboral, los hechos probados es importantísimo, porque los hechos probados el juez te va a decir lo que o la juez te va a decir lo que considera que a raíz de la práctica de la prueba se ha considerado como acreditado o no. En un delito de lesiones, por ejemplo, ha quedado probado como hechos probados, primero, pues que estas personas estuvieron en el bar tal día, a tal hora, y que efectivamente hubo una reyerta con estas otras personas, que son los acusados. Segundo hecho probado, que de la reyerta parece ser y le consta a este juez que realmente se produjo una pelea por el que tal persona le provocó a esta persona una serie de lesiones al coger una botella, romperla contra la barra y cortarle con cristales, etcétera. Como hecho probado también consta que han habido estos testigos, etcétera, etcétera, bla, bla, que se personó allí la policía, generó el parte, etcétera. Esos son los hechos probados y es importantísimo a los efectos de interponer un posible recurso, porque a lo mejor tú como letrado o como parte perjudicada no estás de acuerdo con los hechos probados, pero sin embargo están relacionados con los fundamentos de derecho y hay que recurrirlos. Y ahora lo veremos. Fundamentos de derecho prácticamente exactamente lo mismo que en las sentencias civiles, pero aplicándose el Código Penal y la legislación penal, que normalmente viene recogida prácticamente en su totalidad en el Código Penal. De acuerdo, los fundamentos de derecho, en los fundamentos de derecho, el juez, a través de la prueba que ha practicado, lo que hace es acopiar toda esa prueba y te justifica por qué te condena o por qué te absuelve por el delito que has cometido. En el caso del que estábamos hablando, de una reyerta en un bar en el que una persona rompe una botella, etcétera, pues si la condena, tiene que aplicar el artículo concreto del Código Penal en el que se regulan las lesiones, que es, creo, si no me equivoco, el artículo 147 del Código Penal y siguiente, si no me estoy recordando mal ahora, aplicar la jurisprudencia de los requisitos del hecho de romper una botella, puede ser un agravante porque es un arma blanca, etcétera, etcétera, y por lo tanto el delito de lesiones es mucho más grave, etcétera. Establece la jurisprudencia, el artículo 21 y 22 del Código Penal para establecerlo como un atenuante o un agravante, y lo justifica. Es decir, de la prueba practicada yo deduzco que este señor ha lesionado a esta persona con una botella. Además, el Código Penal pone que esta acción, en virtud del artículo 147, es un delito de lesiones, pero es que además ha utilizado una botella y le ha apuñalado por la espalda, por lo que de conformidad con el artículo 21 y 22 del Código Penal puede ser un agravante, etc. Es decir, aplica el derecho. En los hechos probados dice lo que el juez o la juez, en el punto segundo dice lo que considera probado y en el punto tercero lo justifica.
Es decir, matiza la prueba que le dice por qué estos hechos están probados y aplica el derecho y dice, y encima el haber lesionado a esta persona con una botella, según este artículo, es un delito de lesiones por esto, esto y lo otro, ¿vale? Y ya en el fallo, que es el cuarto punto, lo que hace el juez es condenarte. Que debo condenar y condeno, a esta persona como autor responsable de un delito de lesiones a la pena de prisión de 3 años como consecuencia, bla, 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 etcétera, etcétera. A pagar una indemnización y también nombra las penas accesorias y a inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, el fallo lo que recoge es lo que te cayó. Por ejemplo, no, al final me condenaron por lo de la pelea en el bar, ¿vale? ¿Y qué te cayó? Ese es el fallo en las sentencias penales, ¿de acuerdo? Entonces la estructura, aunque es muy parecida a la del derecho civil, aunque tiene su misma esencia, los hechos probados son importantísimos porque, por ejemplo, cuando tú recurres ante la audiencia provincial, tú tienes que dejar claro que recurres los hechos probados y la parte que recurres, por supuesto, es la fundamentación jurídica y el fallo. Los antecedentes de hecho nunca se recurren, no se suelen recurrir, salvo que haya un error de facto tremendo, no se haya grabado el juicio, se haya equivocado el juez a la hora de redactarlos en el juzgado de instrucción en el que estuvo, si una fase no se produjo, etcétera, etcétera, que normalmente no suele ser así. Los hechos probados, lo que tú consideras probado, tú lo discutes ante la audiencia provincial, por lo tanto, la aplicación del derecho, o si el juez se ha equivocado, y por lo tanto esa condena, para que te puedan ser absueltos en un posible recurso. Y lo de los hechos probados es todavía más importante ante el Tribunal Supremo, porque si tú tienes una sentencia en un juzgado de lo penal, ante la audiencia provincial no, pero si vas al juzgado de lo penal y te condenan a un delito, a una pena de 3 años por un delito de lesiones, lo único que puedes discutir en el Tribunal Supremo no es ni vulneración de derechos fundamentales, ni vulneración del proceso, sino si los hechos probados concuerdan con la parte de los fundamentos de derecho, es decir, si lo que tú has hecho, si lo que considera el juez probado constituye un delito o no. Entonces es importantísimo este matiz, importantísimo. Y ya las sentencias laborales, como ustedes pueden ver, aunque se parece más al derecho civil que al derecho penal, las sentencias laborales, cierto es, que tienen la misma estructura que las sentencias penales. Y se recoge exactamente de la misma manera. Antecedentes de hecho, ya sabemos lo que es. El juez recoge todo el íter procesal previo a la celebración del juicio, incluso la de la celebración del juicio. Se interpuso demanda, etcétera, etcétera. En el acto de la vista se contestó a la demanda, se propusieron las pruebas y el acto quedó concluso para sentencia. Es decir, todo lo que es anterior a la sentencia se recoge en los antecedentes de hecho. Todo lo que es el íter, una descripción del íter previo a que se dicte sentencia. En la jurisdicción laboral, lo cual a mí me parece relativamente curioso porque se parece más aquí al penal que al civil, también recoge una serie de cuestiones como son los hechos probados. Es decir, el juez o la juez lo que hace en su sentencia es decir cuáles son los hechos que constatan y se constatan probados antes de que se lleve a cabo el razonamiento jurídico. Es decir, el juez te dice, ha quedado probado que este trabajador trabajaba para esta empresa desde el año 2014. Ha quedado probado que este trabajador cobraba tanto y tenía una nómina de tal salario y este era su salario base. Ha quedado probado que el día de la fecha no sé qué recibió una carta de despido, etcétera, etcétera. Esos son los hechos probados, ¿de acuerdo? Y después de los hechos probados vienen los fundamentos jurídicos que en la ley reguladora de la jurisdicción social aparece como razonamientos jurídicos, que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, razonamientos jurídicos que fundamentos de derecho. Es exactamente lo mismo, o fundamentos jurídicos también se puede llamar. Y vuelvo a repetir, la motivación que hace el juez en su sentencia. Es decir, es la justificación por la que el juez te da o te quita la razón en virtud del derecho. En virtud del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores se considera que esto es un despido improcedente porque de los hechos probados se decreta claramente y así consta en la carta de despido que esta persona no se le notificó esto, no se le notificó lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, el juez de los hechos probados del punto segundo lo que hace es justificar la prueba que ha utilizado para considerarlo como probado en los razonamientos jurídicos y aplica la ley y dice, y además es de conformidad con este artículo y este artículo. Por lo tanto, el despido puede ser nulo, procedente o improcedente en un caso de despido, por ejemplo.
Y así pues, con accidentes laborales o expedientes de impugnación de resoluciones contra la seguridad social, etcétera, etcétera. Y el fallo es exactamente lo mismo que habíamos hablado en el resto de jurisdicciones. Es decir, ¿y qué te cayó? ¿Y qué te dio el juez? Pues fallo que estimo o desestimo íntegra o sustancialmente o parcialmente la demanda y por lo tanto declaro que es un despido nulo con condena a la reincorporación del puesto de trabajo o a la indemnización al abono de una indemnización por despido de X. Es decir, ¿qué es lo que te da el juez por haber ganado el juicio, ¿no? ¿Ganaste el juicio? Sí. ¿Y qué te dio el juez? Ese es el fallo, ¿de acuerdo? Y ya para ir concluyendo el vídeo, que es larguito, pero son vídeos de los que a mí relativamente me gustan, déjenme déjenme echar para abajo el logo para que puedan verlo bien. Aquí está bien. De todas las sentencias que hemos visto, que son de la jurisdicción civil, penal y laboral, que son las más interesantes, o por lo menos las que yo más he esgrimido a lo largo de mi carrera profesional, todas las sentencias tienen que contener dos elementos. Deben de ser congruentes, esto lo dice además el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y tienen que ser motivadas. ¿Qué significa que una sentencia tiene que ser congruente? Pues que efectivamente, y tal como dispone en la pantalla, tienen que ser acordes con la prueba que se ha practicado. Es decir, el juez no puede inventarse pruebas. El juez no puede descartar algunos medios de prueba que se han planteado siempre y cuando sea pertinente. Es decir, lo que el juez decida y lo que el juez fundamente en su sentencia, es decir, cuando él decida por qué esto es así y lo motive, debe ser congruente con, pues precisamente con la prueba que se ha practicado, ¿de acuerdo? Y con todos los hechos que se le han planteado en la demanda y en la contestación a la demanda. Es decir, el juez no puede resolver sobre algo que no se ha planteado en el juicio, o sobre pruebas que no se han propuesto en el juicio, o con lo que se está pidiendo, ¿de acuerdo? Porque podría incurrir en nulidad, lo que nosotros conocemos como la incongruencia, pues omisiva, incongruencia ultrapetita, citrapetita, etcétera. Es decir, si el juez te da más de lo que pide, si el juez no te da lo que pide, si el juez te da por debajo de lo que pides o incluso algo ajeno a lo que pides, pues tenemos diversos tipos de incongruencia, que es la mayor parte de los recursos los ganamos como consecuencia de esto. Es decir, en los fundamentos de derecho tiene que haber congruencia de la prueba practicada, de lo que piden las partes y de lo que se ha debatido. Es decir, el juez tiene que atar todo lo que se ha hablado y resolver, pues, en línea a todo lo que se ha debatido y con las pruebas que se han debatido. Y las sentencias deben estar claramente motivadas. Todas las sentencias tienen que ser motivadas, bajo pena de nulidad. Y ahí yo he conseguido varios recursos de apelación ganarlos, pues por autos, por ejemplo, por los que se archiva una causa penal sin motivación. ¿Qué es la motivación? Pues el razonamiento lógico, un razonamiento acertado de la decisión del juez. Es decir, el juez no solo tiene que valorar la prueba, el juez no solo tiene que tomar una decisión, sino que tiene que explicarte por qué. ¿Y por qué toma usted esa decisión? Esa es la motivación. Si una resolución judicial no tiene motivación, cae en pena de nulidad. Y ya para concluir, y dándoles las gracias por haber participado, me gustaría nombrarles el artículo 216 y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque el artículo 216 y 217 habla del principio de justicia rogada. ¿De acuerdo? El principio de justicia rogada significa que el juez da siempre que la parte pida. Y en el derecho penal se le llama principio acusatorio. Es decir, el juez tiene que condenar en virtud de la acusación que haga el fiscal, las acusaciones particulares y populares si las hubiere. ¿De acuerdo? De tal forma que yo en derecho civil no puedo pretender poner una demanda, no pedir nada y que el juez me dé algo. Eso no existe en derecho, por lo menos en nuestro sistema continental. Y respecto del artículo 217, y esto ténganlo muy presente, los abogados no conseguimos que se estimen demandas o conseguimos absoluciones o condenas en virtud del Espíritu Santo. Es decir, nosotros al estar dentro de un sistema de justicia rogada, de un principio de justicia rogada, obviamente el juez está obligado a rechazar todos aquellos asuntos o causas en los que no se han probado los hechos y la causa de pedir. Es decir, que si yo te pido que tú condenes a esta persona porque he sufrido un accidente como consecuencia de su imprudencia, yo tengo que demostrar que él ha sido imprudente, tengo que demostrar que he sufrido un accidente, tengo que demostrar que he tenido lesiones y que tengo que demostrar un nexo causal entre el accidente y mis lesiones, y ese nexo causal tiene que estar relacionado con la imprudencia del demandado.
Si yo no lo demuestro, el juez está obligado a rechazar el caso, sea en la causa civil, sea en la causa laboral y sea en la causa contenciosa administrativa. Y en la causa penal, aunque se están viendo cosas muy raras, la verdad, todo se ha dicho, el que acusa tiene que probar. De tal manera que el fiscal puede acusarte 1000 veces que si no hay pruebas para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, la causa se rechaza y se absuelve al investigado. ¿De acuerdo? Muchas de las absoluciones son como consecuencia de fallos en la acusación porque no hay pruebas suficientes, porque los abogados de la defensa consiguen desmontarla. Principio de justicia rogada. El juez, por interponer únicamente una demanda o una acusación o una denuncia, no te va a impartir justicia, no se va a aplicar la ley. Hay que probarlo, porque si no, está obligado a rechazar todas las causas petentes. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vernos. Seguramente haremos algún que otro vídeo de aquí hasta final de año. Les deseo a todos una feliz Navidad y antes de final de año nos vemos con algún vídeo. No creo que hagamos más directos, pero nos veremos con algún que otro vídeo de contenido jurídico. No se olviden, vengan a nuestro canal para aprender derecho de forma divertida. Felices fiestas y feliz Navidad a todos. Gracias por su fidelidad y por vernos. Un abrazo. Feliz 2025.